Hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos en esta noche eh, trabajando la lección número 9 y esta está en la tercera unidad y la tercera unidad se titula La ansiedad. Antes que todo, vamos a encomendarnos al Padre para que nos use como herramienta, porque siempre en las lecciones primero nos hablan, yo entiendo que a los maestros, y después entonces a nuestros estudiantes, ¿verdad? Como parte de la escuela bíblica. Así es que oremos al Padre. Padre Santo y Padre Bueno, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú eres para nuestra vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque a través de ella tú nos hablas, mi Dios amado. Te damos gracias, mi Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. En este momento nos presentamos ante ti, Señor, en medio de esta lección, para una vez más, Señor, tú nos uses como un recurso, mi Dios, para llevar este mensaje a mis hermanos, mi Dios amado. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que en medio de la situación que vivimos día a día, tú nos acompañas, Padre. No dejes de hacerlo, mi Señor, que día a día tanto yo como mis hermanos podamos levantarnos, mi Dios, con nuevas energías, con nuevas fuerzas, Señor, para seguir adelante este camino, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que seas con aquellos, Señor, que no se sienten bien de salud, Padre, con aquellos que viven situaciones difíciles. Padre, sé con ellos, que ellos sientan tu presencia, mi Dios amado. Y, Señor, en este momento te pido, Señor, por sabiduría, Padre, ayúdanos a entender este mensaje que tú quieres llevar a nosotros. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Jesús. Dentro de, ¿verdad? Este tema de la ansiedad es un tema que nos toca y más en medio de esta pandemia que hemos estado viviendo. Así es que cuando vi ese tema dije, wow, que muy pertinente, porque habemos muchos que estamos por tantas situaciones que hay en este mundo, a veces nos corroe esa ansiedad y esa ansiedad eh, a veces no es muy buena. A veces realmente nos puede causar más daño que bienestar, ¿verdad? Porque hay unos momentos donde la ansiedad es buena por el momento de reaccionar, pero cuando nos quedamos ahí pegados, ahí es donde la ansiedad tiende a ser dañina. Así es que dentro del marco de la lectura que vamos a estar leyendo, esta se encuentra en Primera de Samuel 16, de 6 al 7, y el capítulo 17, del 28 al 37. Y el texto áureo que tenemos es el Primera de Samuel 16, 7, y este dice así. Pero Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dentro de los objetivos que tenemos de esta lección, vamos a estar trabajando lo que es el concepto de la ansiedad y cómo esta afecta nuestras vidas, nuestras relaciones y decisiones. También vamos a analizar la relación entre David y su hermano Eliab como un ejemplo de situaciones contenciosas que se dan entre los miembros de la familia e identificar estrategias que nos ayuden a manejar estas situaciones con madurez emocional. Gente, madurez emocional. Y la madurez emocional a veces no viene con los años. Así es que es algo más, es algo más. Y finalmente, evaluar cómo reaccionamos ante eventos estresantes y ataques de otras personas, especialmente si estos ataques provienen de quién, de nuestra propia familia. Y reconocer cuándo somos nosotros quienes reaccionamos atacando a otras personas. Una de las cosas que es importante para esta lección es definir
lo que es la ansiedad. Y se define así. Es una reacción automática. ¿Qué significa automático? Que a veces ni controlamos. Sale, ¿verdad? Automáticamente. Del ser humano ante una amenaza real o imaginaria. Es una reacción natural que nos ayuda a estar alertas para responder en momentos de tensión. La ansiedad en el ser humano puede ser aguda o crónica. Cuando llega a niveles altos y constantes, esto es que se queda pegada, ¿verdad? Puede ser perjudicial y paralizante. Vamos a estar leyendo la lectura, la palabra de Dios, ¿verdad? En la versión popular. Y empezamos con Primera de Samuel 16, del 6 al 7. Si no tienen la lección, búsquenla en la Biblia. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando ellos llegaron, Samuel vio a Eliab y pensó, con toda seguridad, este es el hombre que el Señor ha escogido como rey. Pero el Señor le dijo, no te fijes en su apariencia ni en su elevada estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. La otra porción está en Primera de Samuel 17, del 28 al 37. Y dice así, pero Eliab, el hermano mayor de David, que le había oído hablar con aquellos hombres, se enfureció con él y le dijo, ¿a qué has venido aquí? ¿Con quién dejaste esas cuantas ovejas que están en el desierto? Yo conozco tu atrevimiento y tus malas intenciones, porque has venido solo para poder ver la batalla. ¿Y qué he hecho ahora? Contestó David. Si apenas te he hablado. Luego se apartó de su hermano y al preguntarle a otro, recibió la misma respuesta. Algunos que oyeron a David preguntar fueron a contárselo a Saúl y éste lo mandó a llamar. Entonces David le dijo a Saúl, nadie debe desanimarse por culpa de este filisteo, porque yo, un servidor de su majestad, iré a pelear contra él. No puedes ir tú solo a luchar contra ese filisteo, contestó Saúl, porque aún eres muy joven. En cambio, él ha sido hombre de guerra desde su juventud. David contestó, cuando yo, el servidor de su majestad, cuidaba las ovejas de mi padre, si un león o un oso venía y se llevaba una oveja de rebaño, iba detrás de él y se la quitaba del hocico. Y si se volvía para atacarme, lo agarraba por la quijada y le daba golpes hasta matarlo. Así fuera un león o un oso, este servidor de su majestad lo mataba. Y a este filisteo pagano le va a pasar lo mismo, porque ha desafiado el ejército del Dios viviente. El Señor que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de las manos de este filisteo. Entonces Saúl le dijo, anda, pues, y que el Señor te acompañe. Cuando vemos esta porción de la Biblia, ¿verdad? Vemos que en aquel momento Dios había escogido a David por encima de sus hermanos. ¿Y qué pasó? ¿Qué malestar fue el que empezó a salir
en sus hermanos, porque había un hermano mayor que era mucho más alto y más fornido que lo que era David. Pero Dios, ¿qué buscaba? ¿Qué vio Dios que puede ver dentro de nuestros corazones? Que ese no era el corazón que él estaba buscando para la encomienda que Dios tenía para David. Así es que, como eso pasó y Dios ungió a David, esto creó un malestar entre sus hermanos. Y esto, ¿verdad?, afecta la relación que tenía la familia, porque eran hermanos, porque ya él no lo veía igual, ya lo maltrataba, y en esa porción de la Biblia que acabamos de hablar, ¿verdad?, de leer, se ve claramente lo que estaba y lo que su hermano mayor sentía hacia David. Así es que hay momentos, ¿verdad? Y como dicen, esto es una porción de la Biblia y a veces se pueden ver esas porciones como si no estuvieran en una película viendo lo que estaba pasando allá. Así es que eso que se mostró en la Biblia a veces provoca, ¿verdad? Ese imaginarse uno de lo que está ocurriendo, provocan grandes emociones a nosotros que estamos leyendo y pensando en aquel momento lo que estaba pasando allí. Eso sucede mucho con las que se presentan, ¿verdad? En este momento hablamos de esa historia, a veces sucede en películas. Así es que presentan historias que han luchado y han triunfado en la vida, superando crisis y dificultades extremas. ¿Cuántas veces no hemos visto esos ejemplos, verdad? En estas películas y cosas que a veces vemos, historias. Suele también con los deportes, cuando vemos historias de personas que superaron obstáculos y alcanzaron sus metas destacándose en algún deporte. Son muchos los que prefieren apoyar al novato, a los que prefieren apoyar al novato sin experiencia, al desválido o a algún underdog, como se dice en inglés. Este es el caso de la historia de David. Nadie pensó en él. ¿Quién iba a pensar que el más joven, el que nunca había estado al frente de batalla, podía ser el escogido de Dios? ¿Verdad? Pues quizás menospreciado. Así es que nadie pensó en él para realizar esa tarea tan importante. No fue considerado hasta que Dios dio el mensaje de que había sido escogido para la tarea asignada. Antes de que David se enfrentara a Goliat, tuvo que enfrentarse a los comentarios de su hermano, ¿verdad? Que había sembrado en él comentarios despectivos y de menosprecio. ¿Y de quién eran? De su hermano mayor, de su familia, de su propia sangre. En esta unidad que estamos empezando con esta clase, se va a trabajar el tema de la ansiedad. Se va a ver cómo se manifiesta en el ser humano, cuán crítico puede llegar a ser su impacto si no trabajamos con ella y cómo podemos manejarla. La ansiedad no es un sinónimo de pecado ni de inferioridad. Su presencia es hasta cierto grado normal o provechosa para el ser humano, en sus niveles controlados. Es nuestra respuesta y defensa ante los peligros o amenazas, nos permiten tomar acción protectora y previsora ante esas circunstancias. El problema con la ansiedad es cuando se convierte en algo crónico, constante y abrumador. Cuando esto sucede, nos paralizamos, tomamos decisiones poco asertivas. ¿Y qué es ser poco asertivo? No las decisiones mejores. Cuando uno toma una decisión hay opciones. Y cuando se da esto de la ansiedad, a veces te opaca el tomar una buena decisión. Y no reaccionamos con madurez emocional en proporción a lo que es o percibimos como amenaza. Así es que una ansiedad no controlada es un peligro para nosotros como seres humanos, por las decisiones o por lo que
decimos o por lo que hacemos que no, ¿verdad? Nos puede opacar el haberlo hecho de una mejor forma. Ok. Dentro de lo que es la historia, ¿verdad? ¿Quién no conoce la historia de David y Goliat desde pequeño, aquellos que nos hemos criado en la iglesia? Pues hemos visto cómo esta historia bíblica es una de las que más se le habla a los niños con ejemplos. Y es una de las más conocidas. En la clase bíblica para la niñez se presenta esta historia con mucha creatividad y hasta componentes musicales. Ya en adulto leemos esta historia y pensamos conocerla y dominarla hasta el fin porque la hemos visto tanto, lo que puede cerrar nuestros ojos y oídos a enseñanzas nuevas en este contexto. Esta lección no se enfoca en la batalla entre David y Goliat, ¿verdad? Eso es lo que pasó antes de esa batalla. Se va a estar hablando sobre las batallas y ataques emocionales que David tuvo que enfrentar antes de su encuentro con Goliat. Y quizás, ¿verdad? En ocasiones podemos pensar que esas batallas que David libró antes de la batalla con Goliat, que fue la que le dio esa, ¿verdad? Ese contexto tan grande de que lo pudo vencer. Él tuvo que librar unas batallas que pienso yo a veces son más difíciles. ¿Y por qué? Porque cuando hablamos de la familia, cuando hablamos de trabajar situaciones o situaciones de complejidad con los mismos de nuestra sangre, eso lo hace más difícil. Y un ejemplo, cuando tú estás, si eres un médico y estás suturando a alguien que se cortó, pues te duele menos porque si ese alguien que se cortó es alguien que no está atado a tus emociones, pues tú te duele menos cuando le estás cosiendo, le estás poniendo la ¿verdad? Para dormirlo. Pero si es tu hijo o si es tu esposa, pues ya ahí hay unos sentimientos que te hacen que eso duela más. Así que cuando estamos hablando de la propia familia, en este contexto, David, me imagino que se sintió, ¿verdad? Se preguntaba qué pasó aquí, por qué me habla así, porque en vez de estar contento de que fui elegido y soy su hermano, está descontento porque no fue él. Y David no tuvo parte en esa decisión. Eso fue nuestro Dios que vio su corazón. Así es que David se preguntaba, qué está pasando aquí? ¿Por qué él me trata así? Así es que a veces cuando se dan esas situaciones en las casas o en tus parientes más cercanos, tiende a doler más y tiende a causarte ansiedad o tiende a probablemente pues abrir más tu herida o sentirte emociones más fuertes. Así es que el capítulo 16 de Primera de Samuel narra el momento en que Samuel ungió a David como Dios se lo pidió. Esto no fue porque Samuel dijo, no, tú eres, no. Dios hablaba y le dijo, ¿verdad? A Samuel que ninguno de esos anteriores de sus hermanos de David era el elegido. Inclusive lo manda a buscar porque ni lo habían llamado, no, este es el que está cuidando ovejas, pero Dios sabía el que él quería, el que era seleccionado. Así es que vemos que Dios fue guiando a Samuel hasta llegar donde la persona que ya tenía seleccionada a Dios, ¿verdad? Para ser ungida. Al llegar a Samuel, en la casa de Isaí, el padre de David, Eliab, el hijo mayor, sale y se identifica como el ungido delante de Jehová. Ante esta acción debemos destacar que una cosa es tener una autoestima saludable, por lo que reconocemos las virtudes y los defectos, y otra cosa es ser soberbio. Eliab era de buen parecer y de gran estatura. Quizás ante los ojos de otras personas
Era quien se merecía ser llamado y ungido. Evidentemente, ante sus ojos, él debía ser el escogido. Él decía yo, porque soy el mayor, ¿verdad? Eso se daba mucho antes. Por ser el mayor había unos privilegios muy distintos a los que eran de menor edad. Era el hijo mayor. Hay reglas y dinámicas que se dan en las relaciones humanas que no necesariamente se trabajan de la misma manera en el reino de los cielos. Los criterios de Dios no eran los mismos que los de Eliab, que él tenía en su pensamiento. Mientras el ser humano mira lo que está delante de sus ojos, lo que se ve, Dios mira el corazón. Qué bueno que Dios mira nuestro corazón. Podemos engañar a otros con lo que proyectamos y decimos. Incluso podemos engañarnos con nuestras excusas y pretextos, pero a Dios no lo podemos engañar. Aquí se presenta un asunto de integridad en el ser humano, que no necesariamente es visible, pero es conocido por Dios. David fue el último de sus hermanos en ser presentados a Samuel. De hecho, su padre ni pensaba llamarlo, por lo que Dios le insistió al profeta para que siguiera preguntando hasta llegar a donde David. No importa cuán escondido podamos estar o cuán presos nos podamos sentir en nuestras circunstancias difíciles, Dios siempre nos va a encontrar. Él nunca nos ha perdido de vista, aunque otros intenten escondernos, silenciarnos o hacernos, ¿verdad?, invisibles. Así es que Dios estaba claro quién era, a quién él quería ungir y quién iba a hacer el mejor trabajo. Y así pasa en nuestras vidas, ¿verdad? En el día a día. A veces hay situaciones que se presentan y Dios ve nuestro corazón. Dios ve más allá de lo que el ser humano puede ver. Así es que es importante destacar que, que cuando Dios, lo que Dios hace, lo hace perfecto. Y cuando Dios permite que algo se dé de una forma, es porque Él tiene grandes propósitos para trabajar con ese escogido. En el capítulo de Samuel del 17, en el 28, ¿verdad? Este capítulo encierra el relato entre David y Goliat y el encuentro entre David y Eliab. En los versículos previos vimos que el padre de David lo envió a verificar cómo estaban sus hermanos. No fue que David fue de propio mutuo, no, yo quiero ir, no, fue que fue enviado por su papá. Porque ellos habían salido para seguir a Saúl a la guerra. David llega allí con provisiones al campamento donde estaban sus tres hermanos, Eliab, Abinadab y Sama, y preguntó por ellos para saber si estaban bien. Esa era su intención genuina. Eliab se percata de la llegada de su hermano y su reacción demuestra que no le alegró su presencia en aquel lugar. Y dice el texto que se encendió en ira contra David. Cuando una persona se enciende en ira, evidentemente no está manejando de manera efectiva su ansiedad. Y posible resultado de la respuesta que presenciemos en este pasaje, el ataque de Eliab a su hermano, es parte de esa ira. Y entonces pensamos, ¿por qué ansiedad? ¿Por qué Eliab tenía que sentir ansiedad? Obviamente él no aceptó esa unción que hicieron a David. Y esa ansiedad y esa molestia estaba en su corazón. No fue algo que pudo manejar. Así es que a la mayor,
disponibilidad de tener a su hermano se descargaba contra él. Y volvemos otra vez. David no tenía la culpa. Fue elegido por Dios. Sin embargo, Eliab no lo pudo ver. Díganme ustedes si Dios no había visto ese corazón de Eliab. Reflexionemos, gente. Si realmente él podía alegrarse del bienestar y de el que Dios hubiese escogido a David en vez de a él y celebrar con él. Pues no, él lo que hizo fue lo contrario. Así es que estaba con esa rebeldía, esa molestia, esa ansiedad, eso que no lo dejaba, ¿verdad? No lo dejaba mirar a David de una mejor forma ni tratarlo mucho menos. A veces nuestras reacciones ante eventos de trauma o ansiedad nos sorprenden, especialmente si no conectamos con nuestras emociones ni pensamientos o medimos las consecuencias de nuestras acciones. Hay que pensar, hay que sentarse a pensar antes de uno, ¿verdad? Tener una reacción ante tanto hermanos de sangre como hermanos que no son de sangre o gente que está a nuestro alrededor. Eliab atacó a David con sus preguntas acusadoras, insinuando que había abandonado su lugar y el rol como un simple pastor de ovejas para meterse en asuntos que no eran de su incumbencia. Detrás de sus preguntas acusadoras había un elemento de juicio, insulto y menosprecio hacia su hermano. ¿Por qué menosprecio? Porque decía David, vete a cuidar las ovejas, vete a cuidar, que para eso es que tú estás en nuestra familia. Nunca lo vieron como un recurso, ¿para qué? Para hacerle frente a los filisteos. Lo menospreciaron. Pero Dios, ¿verdad? Al que menosprecia los demás, Dios lo usa. ¿Y cómo lo usó? David responde a las preguntas de su hermano lleno de confusión ante lo que estaba pasando. David entendía que estaba siendo obediente, cumpliendo con lo que su padre le había encomendado, que era ir donde estaban sus hermanos y llevarle unas provisiones. Probablemente pensó que su hermano lo recibiría con los brazos abiertos y con agradecimiento por haber llegado hasta allí, dejando atrás por un tiempo sus responsabilidades y tareas. Pero no hubo gratitud en la respuesta de Eliab. David no comprendía la reacción desproporcionada de su hermano ante aquella situación. Más adelante, ¿verdad? Los versículos que le siguen, se ve cómo el suceso con Saúl, cuando se entera de lo que había pasado con David y Eliab, y manda a llamar a Saúl. Ambos conversaron y David se ofreció a pelear contra el filisteo. Se enfrentó y cuestionó la reacción de su hermano y ahora estaba dispuesto a enfrentar a Goliat. ¿Quién diría? Entonces, le dice Saúl, no podrás ir tú contra aquel filisteo. Repito, le decía, no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Hasta Saúl, ni Saúl podía entenderlo, ¿verdad? El propósito con David. David enfrenta otra opinión despectiva sobre su persona y sus capacidades. ¿Cuántas veces nos hacen eso? La gente no cree en lo que algunas personas pueden hacer y le prejuzgan y le limitan. Pero cuando estás paqueado por el Señor, no hay límites.
Dios te va a fortalecer, Dios te va a abrir puertas y Dios te va a utilizar. Esas palabras las expresa Saúl ante cuyos ojos y muy seguramente frente a la mayoría de las personas que estaban en aquel lugar, David no estaba capacitado para ese enfrentamiento. Saúl se estaba arriesgando demasiado en permitir que David enfrentara a Goliat. Para él, David y Goliat no pertenecían a la misma categoría, pues el joven pastor no tenía experiencia como hombre de guerra. David responde con valentía ante las dudas de Saúl. Expuso su experiencia como pastor de ovejas y cómo haber enfrentado grandes fieras para proteger a sus ovejas le hacía posible encarar al filisteo que había provocado el ejército del Dios viviente. David sabía que él podía. David le dio el ejemplo, ¿verdad?, a Saúl de cosas que él hacía cuando él estaba cuidando sus ovejas. Él estaba confiado en que si Dios lo había guardado y ayudado en los enfrentamientos con estas fieras, también le ayudaría a hacer frente y vencer al filisteo. Ve y Jehová esté contigo, así le dice Saúl. Ya que él, cuando él recibe esa contestación de David, queda convencido. Más allá de los argumentos expresados por David, lo persuadió la convicción y la seguridad con la que David decía confiar en Dios y en su ayuda. Y eso es clave. Cuando tú crees en ti mismo, cuando no hay ansiedad que pueda entrar a tu corazón por comentarios que haga gente cerca a ti y más aún de tu familia. Él estaba claro en cuál era su rol. Él estaba claro en que Dios lo acompañaba, en que él confiaba en un Dios y que era su ayuda. Esta historia tiene muchas enseñanzas para nuestra vida. Nos enseña que cuando la soberbia abraza el corazón, nos cegamos y podemos tener un concepto distorsionado de nosotros y de nuestras capacidades. Probablemente llegamos a pensar que merecemos ciertos beneficios, privilegios o bendiciones porque nos los hemos ganado. La unción a David no era un premio a su perfección o una falsa apariencia de perfección. Esa unción se la dio ¿quién? Dios, ¿verdad? Porque fue de él quien vio lo que había en su corazón y sus capacidades que él había puesto. ¿Quién? Dios había puesto en David. Ciertamente no se debía a méritos que tuviese David de propio, sino lo que Dios lo había hecho. Dios lo había capacitado. En segundo lugar, nos enseña que cuando nos manejamos saludablemente, cuando no manejamos saludablemente la ansiedad, podemos tomar decisiones que lastimen a otros. Gente, ¿verdad que no queremos lastimar a nadie? Pues entonces tenemos que aprender a manejar nuestras ansiedades. ¿Manejó Eliab su ansiedad con madurez? Piensen, lo hizo. Los ataques verbales de Eliab hacia su hermano David reflejan una ansiedad mal manejada. Sus preguntas acusadoras iban cargadas de ira y actuar conforme a ese sentimiento nos puede llevar a no medir consecuencias de quienes, de nuestras acciones. Eliab dejó claro que la presencia de David no era deseada, ¿verdad? Por él. ¿Ha llegado usted a algún lugar donde se siente que no es bienvenido? ¿Le ha pasado? ¿Ha actuado usted con buena intención, pero solo ha recibido rechazo? Imagínese cómo se habrá sentido David.
Seguramente le habrá dolido porque era su hermano mayor. Y que éste lo atacara con mayor crudeza que cuando tuvo su primer acercamiento con Goliat. El filisteo no fue el primer persona, ¿verdad?, que enfrentó a David. Antes que a Goliat, David enfrentó el acoso, la burla, el menosprecio de su hermano. David fue valiente, supo enfrentar los miedos, las miradas que lo enjuiciaban, las murmuraciones, y él rechazó. No es fácil aguantar todas esas cosas, ¿ah? No permitió que eso alterara el concepto que él tenía de sí. Él sabía quién era. Porque a veces dependemos de opiniones de terceros para yo saber quién soy. La única opinión que me debe fortalecer y ¿verdad? Y permitir que yo pueda seguir adelante guiándome es la opinión de nuestro Padre. Cuando vienen opiniones que no están afín, que uno está claro de lo que quiere y para dónde va, mire gente, dejar a la gente que no maneja sus ansiedades o no maneja sus situaciones a un lado, ¿verdad? Si no quieren ser parte de tu logro, si no quieren ser parte de, pues miren, no es que los rechacemos, pero sí, pues usted tiene que empezar a cuidarse usted mismo, a cuidar sus sentimientos y no permitir que esos comentarios, esas burlas, esas palabras que no son para ayudarte, pues te puedan herir. Vio, ¿verdad? David a Goliat como un reto que él podía vencer. Tercero, nos enseña que los ataques verbales no son saludables para quien los recibe ni para quien ataca. Estos nos alejan de la sanidad integral y nos distancian de otras personas. David recibió ataques de un desconocido como Goliat y de alguien muy cercano a él, su hermano. ¿Cuál de estos dos ataques usted cree que le dolió más a David? Muchas veces los ataques que vienen de las personas que amamos y tenemos cerca son los más que nos duelen y nos afectan, porque son los que menos esperamos, porque esperamos de nuestra gente que está cerca que nos apoyen, nos ayuden y nos permitan continuar adelante y ¿verdad? Nos apoyen en oración y como se entienda que puede ser ese apoyo. No esperamos otra cosa de los que están cerca. Independientemente de su procedencia, nuestra naturaleza es a responder de la misma manera e herir a la otra persona, ¿verdad? Como respuesta. Muchos descartaron a David, entre estos su padre, su hermano, Saúl y Goliat. Cuando sentimos que otros nos rechazan y somos atacados, ¿con quién podemos contar cuando no encontramos el apoyo o nadie cree en nosotros? Esto se convierte en una razón para atacar o culpar a los demás por nuestras decisiones y sus consecuencias. Así es que de ninguna manera esto nos da ¿verdad? La potestad o el permiso para hacer lo mismo que nos pueden hacer. Eso no sería la mejor respuesta, ni un mejor manejo de la situación. Así es que indica aquí en la lección, ¿verdad? Que una vez el autor escuchó a una persona que era un conferenciante, que era muy reconocido en su área de especialidad. Tenía muchos títulos universitarios y una larga y exitosa carrera profesional. Nos contó, ¿verdad? Les contó
su historia de vida y cómo venció muchos obstáculos para alcanzar sus logros. Confesó que llegó el día en que se dio cuenta de que por más títulos académicos que alcanzaba y por más logros que obtenía, nunca podía silenciar la voz de su papá, quien de pequeño solía decirle: tú no puedes, tú no sirves, no vales nada, no serás alguien en esta vida. Se desconoce si detrás de la valentía de David estaba el deseo de silenciar las voces de menosprecio o de demostrar que sí podía estar a la altura de lo que se esperaba. Lo que sí sabemos es que su acción demostró valentía en enfrentar sus miedos y en la seguridad de poner en primado el concepto que Dios tiene de nosotros por encima de lo que piensen los otros. Finalmente, esta historia nos enseña que los celos y la envidia son otras maneras tóxicas de manejar nuestra ansiedad e inseguridad. Eliab tuvo celos de su hermano, obviamente, se notó. Entendía que por ser el hijo mayor iba a ser el ungido y no David. Dios vio su corazón y lo descartó. A veces en la vida eclesiástica, el celo se manifiesta en muchas maneras. Puede mostrarse en algo sutil, como un pequeño disgusto por no haber sido seleccionado para pertenecer a un grupo de líderes o porque le dieron una participación a otra persona en una tarea que usted deseaba hacer. Cuando el deseo de ser ungido o escogido para una tarea específica se convierte en el deseo de ser protagonista admirado, caemos en el error de pensar en lo que merecemos y que nadie más puede ser llamado o escogido por Dios. Hay ocasiones en que este deseo de ser el centro y el eje de la historia se convierte en algo obsesivo que nos conduce a la envidia y se convierte en motivo de distanciamiento con nuestro hermano, como sucedió con Eliab y David. Como en todo acercamiento a la palabra de Dios, debemos tener una respuesta. Más allá de conocer la historia del suceso entre David y Goliat, esta lección presenta que desde antes de Goliat ya David había enfrentado el acoso y el desprecio dentro de su familia. Esto nos debe llevar a la reflexión y autoevaluación de nuestra vida, de nuestra relación con Dios, con nuestra familia y demás personas que nos rodean. ¿De qué manera Eliab manejó su ansiedad al descubrir que no fue el ungido del Señor? ¿Qué consecuencias tuvieron sus acciones en la vida de quienes le rodeaban? Hubo consecuencias. ¿Cómo sus acciones afectaron emocional, espiritualmente y socialmente? A Eliab primero le hacían daño a él por no haberlo reconocido y haber trabajado con sus emociones y con su ansiedad. El primer que recibió el daño fue él mismo. Él hacía daño a David, pero antes se lo hacía él mismo. ¿Cómo David manejó los ataques de otras personas? ¿Lo supo manejar? Claro que sí. ¿Consideras que lo pudo haber manejado de otra manera? Pues había que estar allí. Pienso que lo manejó de la mejor forma porque tuvo los resultados que tuvo. Si lo hubiese hecho de una forma errónea, no hubiese podido vencer a Goliat. Pero esto está a discusión, ¿verdad? Son preguntas que nos hacen abiertas y que en otro foro donde estemos todos juntos es mejor compartir, ¿verdad? Cada opinión. Hagamos el ejercicio de evaluar cómo reaccionamos ante situaciones. Somos de los que respondemos con ataques cuando nos atacan.
Disfrazamos los ataques con excusas y justificaciones. Solo contésteselo usted mismo. ¿Cómo respondemos a los ataques de otras personas? ¿Le viramos para atrás con la misma palabra? ¿Lo pensamos? ¿De qué manera podemos manejar nuestra ansiedad y responder a situaciones sin la necesidad de atacar ni lastimar a nuestro prójimo inmediato y nuestro prójimo más lejano? Finalmente, cuando la soberbia abraza el corazón, nos cegamos y podemos tener un concepto distorsionado de nosotros y de nuestras capacidades. Puede que con toda probabilidad lleguemos a pensar que merecemos ciertos beneficios, privilegios o bendiciones porque nos los hemos ganado. La unción a David no era un premio a su perfección o una falsa apariencia de perfección. Esa unción se la dio aquel de allá arriba, porque fue Dios quien vio lo que había en su corazón y las capacidades que él había puesto en David. Cuando no manejamos saludablemente la ansiedad, podemos tomar decisiones que lastimen a otros. Los ataques verbales reflejan una ansiedad mal manejada. Increpar, hacer preguntas acusadoras, cargadas de ira, nos pueden llevar a no medir las consecuencias de nuestras acciones. Los ataques verbales no son saludables para quienes los reciben ni para quien ataca. Estos nos alejan de la sanidad integral y nos distancian de otras personas. Recibir ataques de las personas cercanas y amadas nos duele y afecta sobremanera porque es lo que menos esperamos. Pero independientemente de la fuente, nuestra naturaleza humana tiende a responder de la misma manera. Herimos con nuestra respuesta como un acto de defensa. Vamos a trabajar eso. Nos toca todo. Cuando eso pase, vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que podamos tener sabiduría y poder parar esa ansiedad que nos podría resultar, ¿verdad? Cuando alguien nos habla, nos menosprecia o nos dice cosas que nos duelen. Cuando el deseo de ser ungido o escogido para una tarea específica se convierte en el deseo de ser un protagonista admirado, caemos en el error de pensar que lo merecemos y que nadie más puede ser llamado o escogido por Dios. Hay ocasiones en que ese deseo de ser el centro y el eje de la historia se convierte en algo obsesivo, que nos conduce a la envidia y se convierte en motivo de distanciamiento con nuestro hermano, como sucedió con Eliab y David. Así es que no queremos hacer eso, no queremos ser, ¿verdad? Distanciar a nuestros hermanos, tanto de sangre o hermanos en la fe. Así es que pensemos y usemos ese ejemplo de Eliab como un ejemplo para no serlo. Y finalmente, la oración que tenemos aquí, y antes de la oración, hay unos ejercicios que son buenos, ¿verdad? Que trae la lección, aquellos que tengan la lección, hay unos ejercicios de reflexión. Trate de hacerlo, porque a veces uno se cree que estos ejercicios no hacen nada, pero sí, ayudan a sanar nuestro corazón. Y es tan importante la sanidad integral de nuestros corazones para poder seguir en este mundo y que no nos duela tanto, que podamos superar esas situaciones y perdonar, hablarlas con la misma persona que nos ofende, decirle, ¿verdad?, cómo uno se siente y hacerla entrar en razón. Eso sería lo más prudente, ¿verdad?, de la comunicación que pudiésemos llevar. Y si somos nosotros quienes lo hacemos, pues es el momento de reflexionar para no hacerlo más. Así es que la oración al Padre dice así: Dios, que nos conoces, te damos gracias por tu amor y porque en tu infinita bondad mira lo que está en nuestro corazón. Ayúdanos a manejar la ansiedad de manera que no
recurramos a ataques ni a acciones que lastimen a nuestro prójimo. Que siempre podamos recordar que Él también es creación tuya y merece ser visto y tratado con respeto. Ayúdanos a vencer los miedos y las voces que pretenden hacernos sentir desválidos, de manera que podamos enfrentar la vida confiando en ti. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Mis hermanos, hasta aquí la lección de hoy. ¿Verdad? Habló de nuestras vidas, como la ansiedad o esos ataques inesperados que pueden surgir, pues los debemos ser más conscientes y debemos trabajar con ellos. Y si de alguna manera hemos ofendido a nuestro hermano, pues ir donde ese hermano, pedir perdón y estar consciente de no volverlo a hacerlo ni con él ni con otro. Así es que Dios los cuide, Dios los bendiga, los llene de salud y que nos vemos en la próxima lección, ¿verdad? Estas lecciones están dando muy bien a lo que contribuye este movimiento que estamos viviendo de ansiedades y situaciones y pandemia. Así es que no deje de ver cada lección que están trayendo los maestros porque son de edificación. Así es que Dios me los bendiga mucho.